El Ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar el Seminario de Historia Denominacional A menos que olvidemos, del pastor George R. Knight. Hoy día con el tema lección número 43 para el 12 de febrero, titulado El pueblo del libro, segunda parte. Oremos. Gracias te damos, Señor, por permitirnos participar de este interesante seminario. Sabemos, Dios, que el mismo nos ayuda enormemente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer estuvimos viendo la primera parte del por qué el pueblo de Dios, el pueblo adventista, aquel grupo milenista, era llamado el pueblo del libro. Escuchemos cómo cerramos la lección de ayer. El hecho es que, mientras que muchos adventistas posteriores han tendido a apoyarse en la autoridad de Ellen G. White o en la tradición adventista, los primeros adventistas eran el pueblo del libro. Los adventistas actuales de todas las convicciones deben notar este hecho al tratar de descubrir la auténtica historia adventista. La buena noticia es que Dios ha dado en su libro las palabras de vida. Podemos regocijarnos hoy con el salmista que declaró: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Así comenzamos el día de hoy con la segunda parte del pueblo de Dios, conocido como el pueblo del libro. Hechos capítulo 17, verso 11 es nuestra cita para hoy. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Bendito Dios. Ellen G. White estaba en total armonía con Bates y su esposo sobre la centralidad de la Biblia. En su primer libro, escrito en 1851, escribió: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Primeros Escritos, página 78. Y 58 años después, pasó al frente en el Congreso de la Asociación General de 1909 con la Biblia en las manos, diciendo: hermanos y hermanas, les recomiendo este libro. Sus últimas palabras pronunciadas en el Congreso de la Asociación General de la Iglesia reflejaban el sentimiento de su ministerio a lo largo de más de 6 décadas. Jaime White, en 1847, se refirió al rol único de la Biblia en la formación doctrinal adventista, al afirmar que la Escritura es nuestra única regla de fe y práctica. En el contexto del ministerio profético de su esposa, escribió que las visiones verdaderas son dadas para conducirnos a Dios y a su palabra escrita, pero las que se dan para una nueva regla de fe y práctica, aparte de la Biblia, no pueden ser de Dios y deberían rechazarse. Cuatro años después volvió a explicar ese punto. Todo cristiano, escribió,
Por lo tanto, tiene el deber de tomar la Biblia como una perfecta regla de fe y responsabilidad. Debería orar con fervor para ser ayudado por el Espíritu Santo en la búsqueda de toda verdad y de toda su responsabilidad en las Escrituras. No tiene la libertad de apartarse de ellas para aprender cuál es su responsabilidad a través de alguno de los dones. Decimos que en el mismo momento que hace eso, coloca a los dones en un lugar equivocado y asume una posición extremadamente riesgosa. La palabra debería estar al frente y los ojos de la iglesia deberían estar sobre ella como la regla a seguir y el fundamento de la sabiduría, para saber cuál es su deber en toda buena obra. En resumen, los primeros adventistas del séptimo día rechazaban la tradición, la autoridad de la iglesia y hasta los dones del Espíritu como autoridad final en su formación doctrinal. Con eso en mente es importante preguntarnos dónde estamos como adventistas hoy, tanto en forma individual como colectiva, en cuanto al tema de la autoridad. En muchos casos, pareciera que somos débiles en la Biblia. Hoy es el mejor día posible para revertir ese problema. Ahora mismo, mientras oras, deseo que te consagres al estudio serio y diario de la Biblia. ¿Por qué no empezar con los evangelios, las cartas del apóstol Pablo o los salmos? Sin embargo, lo importante no es dónde comiences a estudiar, sino que en el espíritu de los pioneros adventistas dediques al menos media hora al estudio de la Biblia cada día. Sé que esto interferirá con tu tiempo para mirar televisión, pero eso es bueno. Definitivamente que eso es bueno. Invertimos demasiado tiempo, no solo viendo televisión, sino haciendo tantas otras cosas que no nos ayudan en nada. Hermano mío, te invito a seguir cada día estudiando este interesante seminario. Acompáñanos. Gracias te damos, Señor, por regalarnos el gozo de tener una historia que contar. El Señor te bendiga. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Nos vemos mañana.